Buenas tardes, Iglesia Aviva Church. ¿Cómo están? Bueno, recién empezando, recién conectándonos. Vamos a darle un tiempito para que ustedes puedan también ir conectándose. Seguramente están volviendo a casa o algunos ya están preparados. Wow, me han escrito hoy sí muchísimos. He enviado el link de lo que íbamos a compartir en este día y la mayoría me puso, wow, pastor, qué tema, qué tremendo para tocarlo y para estudiarlo, ¿no? Bueno, no podemos estudiarlo en una hora, pero da para mucho más. Pero vamos a hacer una gran introducción en este día sobre el tema que estamos viendo. Vamos a darle un minutito para que se vayan conectando allí a la página de Aviva, compartiendo esta enseñanza. Gracias a todos los que van también compartiéndola. Les animo a que también puedan estar tomando nota y tengan su Biblia en mano. Así que bueno, vamos a ir esperando un poquito, compartiendo un poquito de tiempo. Mientras, si usted tiene ahí acceso a un cafecito, a un té, también para ir compartiendo un café virtual o un té virtual. Depende a qué hora también se está conectando. Aquí son las 6 un poquito más de la tarde. Así que bueno, ya en este día vamos a ir comenzando. Muy bien, hoy estamos viendo el tema sobre libres del abuso espiritual. Libres del abuso espiritual. Así se llama el tema de hoy. Y vamos a ir entonces introduciéndonos al tema en este día miércoles. Muy bien. ¿Qué es el abuso espiritual? Vamos a empezar primero por lo que es. ¿Qué es, no? ¿Qué es el abuso espiritual? Allí también las mujeres que están en el grupo de mujeres, les voy a pedir que lo compartan también el link allí en el grupo de damas, ahí que tienen el WhatsApp. Y bueno, donde lo puedan compartir, que sepan que hay un hermano en la fe que quizás no tiene en este momento, no recuerda el horario, o no recuerda que nos estamos conectando a esta hora. Bueno, que se puedan conectar para escuchar la palabra del Señor, que va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición para este día, ¿no? Muy bien, dice el título que armé en estos días: libres del abuso espiritual. Bueno, el abuso es malo en todas sus áreas, ¿no? En todas sus facetas, por así decirlo, ¿no? El abuso físico es malo y todo tipo de abuso es sumamente malo. Pero bueno, el abuso espiritual, que es el tema que hoy nos compete a nosotros, tiene que ver con el abuso justamente en el área del alma, en el área espiritual de la persona, que por supuesto repercute en todas las áreas. Sería el mal uso de la autoridad, el mal uso de la autoridad que alguien ejerce de parte de Dios, ¿sí? Este problema, por así decirlo, este abuso, lo vemos desde el comienzo de la palabra del Señor, desde el Génesis. Desde el Génesis allí podemos ver en el huerto del Edén que, porque justamente el abuso, ahora vamos a ver que tiene que ver con que, fíjate que allí la serpiente que hizo, distorsionó o quiso distorsionar lo que Dios había dicho, ¿no? O sea, quiso distorsionar la palabra de Dios. Entonces, distorsionó y mintió en ese sentido y logró sembrar dudas en Adán y Eva, que luego vemos allí en Génesis capítulo 3, versículo 1, Génesis capítulo 3, versículo 1 y el versículo 4 y 5. Vamos a leer ahora. Pero dice que la serpiente era más astuta. Ahí está, ¿no? Ahí tiene que ver, esto del abuso también tiene que ver con la astucia, que no es algo bueno, la astucia no es algo bueno. Por eso nosotros no tenemos que ser astutos. Hay por ahí, a veces hay un versículo que te dice, no está diciendo eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser mansos
como el Señor. O sea, la astucia no es algo del Espíritu Santo. Pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dice, luego el versículo 4 dice, bueno, en realidad no moriréis si comiereis de ahí, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, esto es abuso, esto es abuso espiritual, porque es usar la palabra, es tergiversar la palabra de Dios o una verdad de Dios y hacerla hablar para un provecho personal. En ese caso, bueno, sabemos que en este caso el diablo, ¿no? Tenía el provecho de quitarle al hombre y a la mujer esa autoridad que Dios le había dado. Así que esto ya lo vemos desde el Génesis, ¿no? Todo lo relacionado con cambiar la palabra de Dios, todo lo relacionado con tergiversar la palabra del Señor, con usarlo para un provecho personal o un provecho congregacional, es abuso de autoridad. Esto tenemos que plantearlo desde la introducción, desde el comienzo, ¿no? Ahora veamos un poco más en detalle qué es abuso espiritual. Bueno, el abuso espiritual es el maltrato de una persona de parte de alguien que ostenta un puesto de autoridad espiritual, ¿no? Cuya consecuencia es la disminución del crecimiento espiritual de la persona, porque ese es el resultado, ¿sí? Entonces el abuso espiritual, o sea, está visto como un maltrato, ¿sí? ¿Por qué es un maltrato? Porque el abuso espiritual maltrata a una persona, esa persona no es libre, y hay un maltrato que hoy vamos a ver cuáles son esos maltratos o ese abuso espiritual. Entonces, ¿qué? De una persona que está en autoridad, ¿no? Que debiera usar con cuidado la autoridad espiritual, ¿sí? Con cuidado, pero entonces no. ¿Por qué? Bueno, es de una persona que no está preparada para estar en ese lugar. Hay muchos que se autolevantan, ahora vamos a ver un poco eso, ¿no? Más adelante, esto es una introducción. Pero entonces, claro, como no está preparada para ese lugar, no tiene el carácter para estar en ese puesto, no tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida, no está trabajando allí el Señor. Entonces hay un abuso ahí, ¿no? Y un maltrato, ¿no? Porque como no lo puede hacer desde lo espiritual, no lo puede hacer desde una vivencia de vida, desde un proceso de vida que cada uno tiene, ¿sí? Como no lo puede hacer desde ahí, lo hace desde otro lado, ¿no? Entonces ahí hay un abuso de autoridad. Y justamente el abuso es usar esas palabras, muchas veces Dios dijo, ¿no? Dios dijo, bueno, no quiero decirle a usted que Dios no dice. Dios dice. Y Dios habla a través de personas que viven en santidad, personas que viven, que saben usar el don de Dios como corresponde usarlo, personas que no surgen de un día para otro con algo, sino que llevan años y años ejercitando ese don, conociendo ese don, practicando ese don. Entonces, cuando Dios dijo fíjate que esto es tan santo porque no hay que usar la palabra de Dios en vano, ¿no? O sea, y el nombre de Dios tampoco no hay que usarlo en vano. Eso es un principio de los más importantes que tenemos, ¿no? Uno de los principios más importantes que tenemos, aparte de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, es el principio de guardar al Señor en ese sentido, no usar el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando a veces ves Dios dijo, Dios dice, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, hay que tener cuidado mucho con decir Dios dijo si Dios realmente no está hablando, ¿no? Dios dijo, te vas a enviar de misionero al Congo, ¿no? Entonces la persona dice, pero yo no tengo un llamado al Congo, Dios me está hablando de otra forma. Hay profetas que me hablaron de parte de Dios y hay mi pastor que me habló de parte de Dios y yo que recibí de parte de Dios esta dirección. Vino uno que dice Dios dijo cuando Dios no dice, ¿no? O sea, Dios dijo te tienes que casar con esa mujer. Y hay muchos lugares donde hay abuso de autoridad, donde el que está en autoridad le dice con quién se tiene que casar al otro, pero ahí no está Dios. Ahí es el hombre que está diciendo. Entonces uno dice, bueno, no me queda otra que casarme con esa persona, ¿no? Bueno, mucho cuidado a esto porque es uno el que elige. ¿Por qué es uno el que elige? Bueno, porque uno se hace cargo de lo que elige, ¿no? Uno se hace cargo de a quién elige y entonces después, si no, uno le echa la culpa al profeta que le dio la palabra, le echa la culpa al pastor que dijo que había que... y uno está viviendo en un infierno, pero Dios dijo que tengo que vivir así. O sea, no. Cuidado con eso. Es uno el que elige como adulto
en Cristo, orando, buscando al Señor, uno elige la persona y si el otro también te elige, gloria a Dios, se ha formado una pareja, ¿no? Bueno, pero entonces no es que Dios me va a dar algo también que yo no quiero. Uy, Dios me dio esta persona, pastor, y bueno, Dios me dijo, y Dios dijo. No. Dios siempre hace las cosas en orden y somos nosotros los que tenemos que elegir. No le echemos al Señor esa responsabilidad porque estamos nosotros en adultez para elegir la persona que queremos para nuestra vida. Entonces, pero cuidado con esto, cuando se usa mucho el Dios dijo, que después vemos que hay una catarata de problemas y situaciones porque Dios no dijo. Entonces, donde hay abuso espiritual, generalmente se usan estas palabras o hechos, ¿no? Hechos espirituales, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para manipular a una persona para que haga algo, ¿sí? Se utiliza, ¿no? Pero mira, hermano, que Dios me dijo. Usted tiene que hacerlo porque Dios me dijo. Bueno, me lo tiene que decir a mí también, ¿no? O sea, me lo tiene que confirmar a mí también, ¿no? No porque se lo diga a alguien, o sea, Dios es orden en ese sentido. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Porque también muchas veces Dios dijo, en hechos dijimos o en palabras que tienen que ver con una ganancia personal, no espiritual, no del reino de Dios, sino una ganancia personal. Por eso estoy diciendo que el abuso espiritual es un pseudo camino, ¿sí? Como la religiosidad, es un pseudo camino donde muchos eligen esto. ¿Por qué? Bueno, pues no pueden vivir una vida en santidad, una vida acorde a la palabra del Señor, una vida con frutos, ¿sí? Entonces, utilizan esto. Y con esto esconden otras cosas que hoy también vamos a ver un poco. Entonces estamos desenmascarando en este día. Es un tema fuerte, ¿sí? Estamos desenmascarando este abuso espiritual que muchas veces hay. Dijimos, por una ganancia personal o lograr sus propósitos, no los de Dios, ¿sí? Usted me entiende, por eso hay abuso. Porque no se logran los propósitos de Dios. Porque no está el reino como principal ganador, por así decirlo, ¿no? Sino que están los propósitos personales. ¿Y qué causa esto? Bueno, esto tiene una causa, un resultado que es dañar la relación de la persona con Dios. Porque entonces ya no depende la persona de Dios, depende del líder espiritual, ¿sí? Y está bien, yo dependo del líder espiritual, claro, por supuesto, el pastor es el que pastorea las ovejas, pero yo dependo del Señor primeramente, ¿no? Dependo de Él, me comunico con Él, tengo una relación con Él y por supuesto honro a las autoridades, ¿no? Pero primero está el Señor, primero está su palabra, primero están sus propósitos en nuestras vidas, ¿amén? Y esos propósitos tienen que ir acorde con la congregación donde también nos estamos congregando. ¿Por qué estoy armando esto? Bueno, en el transcurso de estos últimos meses he recibido muchos mensajes con respecto a esto y muchas de las cosas que voy anotando y bueno, es lo que hoy les estoy respondiendo a muchos también que me han preguntado, ¿no? Entonces el abuso espiritual también es el mal uso de la palabra del Señor, donde se tuerce la verdad, ¿sí? Se tuerce la verdad para un provecho personal, no para el Señor. Entonces, últimamente, en estos últimos años, ha habido una catarata de nuevas visiones, ¿no? Si hay uno ahí, anda uno copiando la visión del otro. ¿Por qué? Bueno, porque cada congregación tiene que buscar su visión, pero a veces es más fácil copiar otra, porque si le funcionó a fulanito, me tiene que funcionar a mí. Entonces mandamos alguno, lo copiamos y la implementamos tal cual, pero a veces no, bueno, a veces no, siempre, digo, no funciona, porque cada país tiene su forma, su cultura, el Señor a cada congregación tiene una palabra y le habla, entonces es acorde a la palabra del Señor, pero cada visión de cada congregación es distinta. El Señor da una visión de alcance para cada uno, y a veces, claro, yo entiendo, cuesta, hay que buscar al Señor, hay que ayunar, hay que orar, hay que mantenerse, entonces a veces es más fácil esto, pero no, hay que buscar la visión de Dios para cada uno de nosotros, amén. Entonces, justamente lo que pasa, ¿no? Es el uso, se tuerce la verdad, se tuerce, como dijimos al principio que leímos el pasaje de Génesis capítulo 3, donde era más astuta la serpiente. ¿Qué hizo? Torció la palabra de Dios. Dios había dicho una cosa, todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. ¿Y Satanás qué hizo allí? Bueno, torció y dijo, no es así, en realidad, y ahí puso otra pseudo verdad que es una mentira, ¿no? En ellos, los tentó, los hizo dudar de lo que Dios había dicho. Y este es el principio del abuso espiritual, el torcer las verdades de Dios. Pero también el abuso espiritual
es un excesivo control a los demás o a las personas a través de los líderes. Es un excesivo control, ¿no? Un control, personas que a veces me dicen, pastor, yo tengo que pedir permiso hasta para ir al baño, pareciera que tengo que pedirle permiso. No, a ver, sí, hay un orden, hay un orden en la congregación, pero nosotros somos libres en el Señor, y por supuesto que a veces, y me hace muy bien y me gusta cuando me mandan un mensaje, pastor, le quería avisar que hoy no podemos llegar, hay una situación así, ore por esto, ore por lo otro. No me están pidiendo permiso, me están diciendo como corresponde, como yo también lo he hecho por muchos años cuando era miembro allí en mi país, de avisar, de un mensajito, de algo. ¿Por qué? Bueno, porque es muy importante para nosotros congregar, ¿no? Entonces uno, cuando no los ve a los hermanos, uno dice, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasará? Pero entonces cuando uno avisa, pero no, otra cosa es decir, pastor, ¿me puedo quedar en mi casa hoy porque quiero pedirle permiso para...? No, o sea, somos adultos, ¿no? No necesitamos estar haciendo estas cosas. Sabemos que honramos a nuestras autoridades, lo ponemos donde corresponden, pero también somos adultos y maduros para decidir en nuestras vidas. Por supuesto, cada decisión tiene una consecuencia, ¿no? Sea buena o sea mala. Entonces, el abuso espiritual es actuar de manera espiritual, yo lo puse aquí entre comillas, para beneficio personal, movido por el esfuerzo egoísta de controlar a otros. Y esto es, ¿no? Es como actuar de forma como espiritual. Miren qué espiritual que es, ¿no? Pero en realidad no lo es. En sus hechos, en sus actitudes, en sus reacciones carnales, no lo es. Entonces esto hay que desenmascararlo, ¿no? Hay que sacarlo a luz. Es actuar de forma espiritual para beneficio personal. Ahí está la persona espiritual, compartiendo cosas espirituales, pero no están en la palabra de Dios, ¿no? Bueno, porque lo que está haciendo es agarrar la palabra del Señor y en vez de predicar todo esto, ¿sabe qué hacen? Cortan y predican esta parte nada más. ¿Por qué? Bueno, porque hay partes que le sacan y partes que le ponen. Entonces, ¿qué sucede? La persona espiritualmente es flaco espiritualmente, hablando de eso, ¿no? Desnutrido espiritualmente. Entonces lo que dice el líder es lo que es. Pero a veces el líder dice cosas que no están en la palabra. Pero sin embargo es lo que está alimentándose esa persona. Entonces cuidado con esto. ¿De qué me estoy alimentando? Del Señor, de la palabra, sí, de las predicaciones, por supuesto, de las enseñanzas, por supuesto. Pero voy a la palabra del Señor. Voy ahí, estudio ahí, miro ahí. Si puedo encontrar la palabra en griego o en hebreo, voy ahí a inspeccionar, a buscar esa riqueza. Amén. Eso es muy importante para no caer en esto. Entonces, justamente se usan medios egoístas, esfuerzos personales para controlar a los demás. Porque aquí el punto es que hay un control, ¿no? Hay una manipulación. Veamos algunos ejemplos. A ver, justamente personas, líderes espirituales que utilizan la culpa. Fíjese esto, ¿no? Utilizan la culpa para forzar algo, ¿no? O se muestran pobrecitos, ¿no? Mire qué pobrecito que es. O muestran, justamente te hacen sentir culpable, ¿no? Y tú no eres culpable, tú eres... O sea, el Señor, el que te culpa no es Dios, es el diablo, ¿no? Él viene para culpar, es el que culpa a los hermanos, el que viene a condenar. Pero el Señor no te condena. O sea, el Señor te quiere perdonar, te quiere restaurar, te quiere sanar, te quiere levantar. Entonces, cuidado con forzar esto. ¿Qué se fuerza ahí? A través de la culpa. Bueno, se utiliza esto para las ofrendas, para decir, bueno, los pactos, ¿no? Que lamentablemente hace unos años atrás está haciendo un estrago a nivel mundial, ¿no? Esto de los pactos, y básicamente, por supuesto que no está en la palabra del Señor, porque nosotros no tenemos que comprar nada de parte de Dios. En todo es por gracia, ¿no? O sea, tú no puedes comprar una sanidad, tú no puedes hacer un pacto, decir, voy a pactar un dinero para que se sane mi... No. O sea, no tienes por qué comprarlo. Ya Cristo pagó en la cruz. ¿Sí? Eso no significa que yo ahora no voy a dar nada. Total, el Señor es millonario, ¿no? Dios es millonario, es dueño de la plata, del oro. No, pará. Dios te quiere tratar también. Y Dios te quiere enseñar también un principio. O sea, somos de irnos a los extremos muchas veces, ¿no? Pero esto del pacto está totalmente equivocado. No se puede pactar con Dios. El que hace pacto es Dios con el hombre. Y podemos ver en la palabra del Señor los diferentes pactos, ¿sí? Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, podemos ver los diferentes pactos que Dios hizo con el hombre, porque el hombre no puede cumplir con Dios en ese sentido. Entonces el que
el que hizo pacto es Dios con nosotros, poniendo su mismo trono, dice, ¿no? Allí Hebreos capítulo 6. No viendo uno mayor que él, juró por él mismo, ¿sí? Bueno, ahí está clarísimo, ¿no? Que Dios es el que hace pactos con nosotros, ¿no? O justamente se utiliza esto para que pasen 10 personas que den $4.000, o sea, cuidado, ¿no? No se debe forzar, tiene que nacer del corazón, de la obediencia a la palabra y del compromiso con Dios. Es algo que debe nacer de nosotros y no esperarse a decir, bueno, algún día van a ser de mí, pastor. No. Usted sabe que tiene que obedecer la palabra del Señor. Hoy estamos en tiempo ahora donde se está la gente preparando para los impuestos. Bueno, entonces me preguntan también, por ahí siempre hay alguno antes del 14 de abril que manda un mensaje, pastor, ¿está bien? Y claro, bueno, hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A veces no damos ni a Dios lo que es de Dios, ni a César lo que es de César. Pero bueno, es parte de nuestro, lamentablemente, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos escuchado, de los malos ejemplos que hemos visto, ¿no? Pero nosotros no somos así, nosotros somos de lo que queremos cumplir, tanto con las autoridades civiles, gubernamentales, como también, más que nada, con el Señor, amén, que es lo más importante, porque si no podemos cumplir algo acá, si no podemos cumplir algo que hay acá en la tierra, ¿cómo vamos a cumplir algo que está en el cielo, hermano? Si no podemos cumplir una ley básica de acá, ¿no? De lo cotidiano acá en la tierra, que es natural, que es algo que no es una ley celestial, es una ley humana. Si no podemos cumplir esto, ¿cómo vamos a cumplir las leyes de Dios que son más altas, más como sus caminos, dijimos, no son más altos, son más altos que los nuestros, son más sublimes que los nuestros? Entonces, empecemos cumpliendo lo que tenemos que cumplir, amén, y demos ahí el ejemplo en todo sentido. Entonces se usa justamente esa honestidad de las personas, ¿no? Se trata de ensuciar esa honestidad para un uso personal. El líder espiritual que saca ventaja emocional. Acá me estoy metiendo en un área un poquito fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque es el líder espiritual que saca una ventaja emocional y o sexual. Mire esto, ¿no? De sus aconsejados con el pretexto de darles consuelo, compasión. Por ahí, una vez hace un par de años atrás, una hermana que nos visitó acá en la iglesia, que venía a una congregación donde su pastor le decía, amorcito, ¿me alcanzas? Amorcito, ¿puedes limpiar? Amorcito, ¿puede? Entonces de repente dice que llegó la pastora y amorcito ya dijo, hermana tal, ¿me puede alcanzar la escoba para barrer? Cuidado, ningún lugar que nosotros en ningún lugar que nosotros estemos de parte del Señor nos da permiso para hacer nada de este tipo, ni siquiera pensarlo, ¿no? Esto es algo santo, las cosas del Señor son santas, son puras, son honestas, ¿no? Entonces, cuidado. Entonces, ese lugar espiritual no te da permiso, por nada del mundo, te da permiso para hacer eso, ¿sí? Eso está muy, muy, muy mal realmente, ¿no? Entonces, cuidado, ahí nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Ahí las mujeres, a ver, tanto discernimiento que hay ahí, dense cuenta que hay cosas que se mueven ahí, que no están bien, y que se está usando ese lugar de autoridad, bueno, como derecho para poder acercarse a alguien o derecho para poder enamorar a alguien o para poder... No, eso no, seguro no es de parte del Señor, ¿no? O sea, fíjate, el líder espiritual que entonces como no ve que las personas reaccionan como él quiere, ¿qué hace entonces? Tilda de rebeldía, ¿no? Ahí está el hermano rebelde, el hermano que está en desacuerdo siempre, el hermano que viene y me dice, pastor, quiero contarle de algo, de una palabra o de algo, mire, venga, tengo una duda acá. Entonces uno dice, no me conviene tener gente así, porque entonces son personas que piensan. Bueno, así piensa el líder de abuso espiritual, ¿no? O sea, entonces como que dice, no, si vienes con un pensamiento, con algo que me quita de lo que yo estoy hablando, no me conviene, no lo quiero tener acá. Cuidado con eso, ¿no? Porque todos tenemos derecho a plantear en el buen sentido, en el sentido correcto de citar a alguien, no enfrente de todos, sino citarlo a alguien en privado, decir, mire, yo no entendí este pasaje, quisiera hablar este tema. Hay que tener libertad de hablar de la forma correcta para ver resultados buenos, ¿no? En la casa del Señor.
La palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, o sea, ancianos no por la edad necesariamente, sino porque están en autoridad, ¿no? Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí viene la exhortación, mire. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Así como si lo que yo estuve hablando, hermanos, no tiene nada que ver con cuidarla, ¿no? Pero mire lo que dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplo, esa parte, tremenda, siendo ejemplo, ¿no? Siendo ejemplo, constantemente debemos ser ejemplos. Claro, nos equivocamos, claro que nos equivocamos, todos tenemos algún que otro mal día, ¿no? Por supuesto no vamos a utilizar las manos para arreglar una situación, pero a veces uno, aún espiritual, quiere matar a alguien, en el sentido de que tiene un día donde quiere acogotar a alguien, pero obviamente que uno ora, busca al Señor, se arrepiente, le pide perdón a Dios y no lo hace. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos dominio propio, ¿no? Tenemos que tener ese dominio propio nosotros. Pero apacentar la grey de Dios. O sea, fuiste llamado a apacentar. Todos fuimos llamados. No solamente los que están en autoridad. Todos fuimos llamados a ser pastores aún en miniatura, pero no importa. O sea, todos fuimos llamados. ¿Por qué? Porque si nos llamamos cristianos, o sea, en ese tiempo se traducía pequeños cristos, ¿no? O sea, todo discípulo era discipulado, preparado en el Señor, bautizado para ir y hacer la gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, todos eran llamados a apacentar. Amén. Usted también es llamado a apacentar. Entonces es importante esto, ¿no? Cuidarla, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Eso está buenísimo que lo aclare el apóstol Pablo acá, ¿no? ¿Qué no es abuso, no? Porque a veces uno tilda de abuso algo que dice, bueno, esto es abuso, cuando no lo es. Cuando no lo es. Por ejemplo, una disciplina que es muchas veces se hace en una congregación, no es que uno siempre lo hace, pero hay circunstancias y momentos donde hay que disciplinar, pero siempre disciplinar es corregir y hacerlo con amor, con misericordia, ¿no? Pero entonces Dios justamente ordenó a la iglesia aplicar muchas veces esta disciplina, como dijimos, para corregir, restaurar, a la comunión con Dios, ¿no? Y muchas personas, bueno, que caen o que están en un pecado, que practican un pecado, dentro de la congregación hay división o murmuración. Nosotros tenemos siempre el dicho tolerancia cero a la murmuración, porque ahí no hay tolerancia. Por supuesto que hay restauración, por supuesto que hay perdón, porque a todos nos puede pasar, pero sin embargo esa es un área donde no permitimos prácticamente que eso pase, porque hemos pasado por un tiempo donde fue difícil, fue duro, y todo lo que cuesta levantar y todo lo que cuesta llevar adelante la obra del Señor, a veces por murmurar y hablar y decir cosas que no son verdad, se tiran a la basura tantos años donde uno como ministro, como pastor, ha visitado, ha viajado, ha invertido tiempo del que no había, ha invertido tiempo para hacer entender algo, para orar por esa persona, visitarla. Y usted sabe, hemos ido hasta hospitales y lugares donde, por la gracia del Señor, con todo el amor del Señor, con todo el gusto de servir a las personas, entonces inventar cosas y tirar a la basura todo ese tiempo cuando alguien invirtió en ese tiempo, mientras el que habla no hizo nada por eso. Justamente el que habla no invierte nada para el Señor, solamente habla porque es gratis. Entonces no, es intolerable. Por supuesto que se la perdona a la persona, se la exhorta, se la corrige, se la disciplina, porque tiene que haber una disciplina, pero generalmente el que murmura o el que anda con chisme no tolera la murmuración, ¿no? Entonces hay veces que lo mejor es alejarla de las cosas del Señor. Como acá tenemos un ejemplo del apóstol Pablo cuando instruyó a la iglesia en Corinto,
de expulsar a alguien, ¿no?, de la congregación, ¿no?, para que desde ese lado, porque el tibio, si se mantiene tibio, no es frío ni caliente, ¿no? Entonces, a veces que necesita uno enfriarse para desde el lado de la frialdad poder reconocer lo que tenía, ¿no? Poder reconocer y volver al fuego, volver a estar caliente para el Señor, ¿no? Entonces son casos específicos, pero que también son necesarios muchas veces. El motivo principal detrás del abuso espiritual es el usar mal el poder que Dios da, ¿no? Justamente se está usando mal el poder. Pero Dios dejó justamente en claro que debemos cómo manejarnos dentro de la iglesia. Nos dejó bien claro. Ahí en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, versículos 29 al 33. Gracias por lo que me están poniendo allí los versículos. 1 Corintios 14, 29 al 33 dice: Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. O sea, también la palabra del Señor nos dice cómo conducirnos. El apóstol Pablo, que escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, dio instrucciones a las iglesias. Y ahí tenemos nosotros las instrucciones de cómo seguir adelante, de cómo actuar, de cómo hacer las cosas, ¿no? Ahora, toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios, nos dice la palabra del Señor. Y yo quiero preguntarle, bueno, no lo puedo escuchar en este día, pero sí le puedo preguntar y usted me puede poner ahora en un mensajito allí. Vamos a hacerlo en vivo. Y si yo le pregunto algo, respóndame una palabra allí. Por ejemplo, si yo le pregunto qué se le viene a la mente en este momento, cuando yo le digo esta palabra, autoridad. ¿Sí? ¿Qué se le viene a la mente a usted? Una persona, por ejemplo. ¿Quién? ¿Quién se le viene a la mente cuando yo le digo la palabra autoridad? Escríbame ahí, lo que se le viene a la mente ahora. ¿Sí? Por ejemplo, alguien puede decir, no sé, a mí, pastor, se me viene a la mente el policía. Bueno, porque es una persona de autoridad, ¿no? Entonces, a ver a quién. Escríbame allí. ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos la palabra autoridad? ¿Qué autoridad a usted se le viene a la mente? ¿Qué autoridad se le viene? ¿No escribe nadie hoy o estamos online? Oh, ok. Pero más que nada sería como una persona que ejerce autoridad. Sí, claro, yo lo entiendo, está bien. Autoridad es miedo, sí. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué persona se te viene a la mente? Muy bien. Se nos viene el Señor a la mente ahí, ¿no? Dios, ¿sí? El presidente, muy bien, también el presidente. El presidente también se nos viene a la mente. Las leyes, claro, porque tiene que ver con autoridad, ¿no? Muy bien, sujeción a la palabra del Señor. Claro. Gobierno, leyes, juez. Ajá, nadie se le viene la palabra padre o madre, porque son autoridad, no nuestra, ¿no? Muy bien, el Altísimo, claro. Se nos vienen los pastores, jefes. Hay una lista larga, ¿no? Que podemos poner allí. ¿Sí? La palabra entonces, autoridad se nos viene. Pero esta respuesta y esto que se nos viene a la mente tiene que ver con nosotros. Muchas veces tiene que ver con. Nos hace ruido. A algunos les hace ruido esa palabra autoridad. Ay, pastor, ¿cómo preguntó eso? A mí me causa ruido, me hace algo. Bueno, pues tiene que ver también con. La palabra que se nos viene a la mente tiene que ver con algo que batallamos o con algo también que. Bueno, no necesariamente, pero tiene que ver. El 80% de las personas piensan en los padres, ¿sí? Porque hay una distorsión allí también en la autoridad. A veces pasa eso. En la mayoría dicen, no, mi papá que fue así, que se portó de esta manera, o mi mamá que era muy dura y nos pegaba, o mi papá que... Y entonces ahí... Y fíjate que eso tiene mucho que ver con nuestra forma de vivir hoy, porque si tuvimos ese problema,
repercute en el Señor, en la vida que tenemos en el Señor hoy. Justamente la mayoría y por no decirte más del 90% de las personas que están presas, por ejemplo, ¿sí? En más del 90% han tenido un problema serio de autoridad en sus casas o han visto mal ejemplo de autoridad, generalmente con el padre, con el padre, con el hombre de la casa, ¿no? Entonces, fíjate, esto es algo muy interesante que se ve aún en las personas que están presas. Entonces, pero Dios estableció autoridades, ¿no? Y Dios estableció autoridades dentro de la iglesia, dentro del hogar, también los padres y las madres, dentro del gobierno también, ¿no? Pero generalmente hay personas que están constantemente siempre en desacuerdo con quien esté en el gobierno, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que estamos en desacuerdo, siempre no podemos estar de acuerdo con todo, pero ¿qué pasa cuando estamos en desacuerdo siempre asuma quien asuma, ¿no? ¿Qué nos está pasando ahí con la autoridad un poquito, ¿no? ¿Qué nos está sucediendo, ¿no? Porque si Dios es el que establece o el que permite las autoridades, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una persona que predica la verdad, que está compartiendo de las cosas del Señor, y hay personas que se gozan y se alegran y honran, pero hay personas que no, hay personas que rechazan, hay personas que hablan mal de aquel sin motivo, ¿no? Porque cuando hay motivo, yo siempre digo, si hay motivo, perdiste, porque hay motivo. No esperes que alguien hable bien cuando te portás mal, ¿no? Obviamente que aunque no está bien que hablen, pero si hay motivos, dice, no, el Señor va a mandar a los enemigos y los va a consumir. No, no los va a consumir porque están actuando mal. También Dios es Dios de ellos, ¿sí? También murió por ellos. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando eso pasa, ¿no? Cuando hay alguien que rechaza, ¿no? Bueno, tiene que ver también con nuestra vida, con nuestra infancia, con lo que hemos aprendido, con lo que no hemos tenido, ¿no? Entonces estamos rechazando sin querer, estamos poniendo a esa persona como si fuera mi papá, como si fuera mi mamá, o como si fuera aquel que me crió, ¿no? Y lo vemos con muchas personas, ven a las autoridades espirituales como miedo, con miedo, porque entonces no puedo mirarlo a los ojos, no puedo... ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver también con el miedo que por ahí tuvimos, o con el rechazo que por ahí tuvimos cuando éramos pequeños, cómo nos criamos, ¿no? Cómo nos formamos. Y bueno, estas autoridades están puestas por el Señor para proveer liderazgo, guía, protección, responsabilidad, ¿no? Esta sería el buen ejemplo, ¿sí? De las autoridades. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué sucede? Que a nosotros los pastores a veces nos pasa que tenemos que ir a orar y decir, Señor, mira esta situación, esta hermanito, hermanita que están haciendo esto, están hablando, y uno va con dolor y los presenta delante del Señor. Fíjate lo que dice aquí. Los pastores que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. ¿Sabe que a veces no se hace con alegría? Se hace con dolor. La mayoría de las veces se hace con dolor, con lágrimas, con quebranto, con cosas que no se entienden. Entonces el Señor está escuchando esa queja, mire, para que no lo hagan quejándose, dice, miren aquí. Porque esto no es provechoso, no es provechoso. Porque el que da cuenta, tiene que dar cuenta de la bendición que es, de la alegría que es el servir al Señor y el proteger la casa de Dios, el proteger, ¿no? Pero por ahí hay personas que vienen de congregaciones donde hubo abuso espiritual, un líder que era, como decimos en nuestro país, un chanta, ¿no? Un chanta es alguien que no, sabés que no, parece pero no es algo fake, ¿no? Es algo que no es real, ¿no? Entonces vienen de un maltrato, vienen de una manipulación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces van a otro lugar y ya tienen miedo, pues será lo mismo, no será lo mismo, me va a pasar lo mismo que me pasó allá, y uno con miedo está tratando de caminar, de ir, de venir y de escuchar, ir, venir, da un paso adelante y dos hacia atrás, porque está ese temor de que no me pase lo mismo, ¿no? No tiene por qué uno ir con esto, ¿no? Uno tiene que ser libre, ¿sí? Uno tiene que ser libre para ser quien es y para buscar al Señor, y no todo lo que vivimos lo tenemos que volver a vivir de nuevo, ¿no? Me acuerdo que alguien una vez me dijo, ¿y si me vuelve a pasar esto, pastor, acá, de lo que me pasó allá?
Bueno, no hay que vivir con ese miedo, porque si no con ese miedo no hacemos lo que tenemos que hacer. Y yo le dije, bueno, ¿y si pasa lo mismo? Tenés que enfrentarlo, tenés que superarlo, tenés que trabajarlo eso. Nadie es perfecto. Tratamos de honrar, de tener un buen matrimonio, de tener una linda familia bendecida, pero nadie es perfecto. Alguien se puede equivocar, ¿sí? Nadie puede controlar a nadie para que se equivoque o no se equivoque. Porque uno es libre en el Señor. Claro que tiene consecuencias tus acciones, pero somos libres, ¿no? Cada uno es libre, ¿no? De tomar la decisión que tiene que tomar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Con esto tiramos para adelante, ¿no? Decimos, bueno, algún día me voy a congregar, algún día voy a ir, algún día, porque no quiero que me pase lo mismo, porque no quiero que me lastimen de nuevo. Bueno, no, hay que enfrentar eso, hay que superarlo, hay que pedirle al Señor que lo sane, ¿sí? Porque la imagen de Dios no es esa, el plan de Dios no es eso para tu vida, es que estés sano y que lo enfrentes. Si pasa o no lo mismo, ya no es un tema tuyo, es un problema del otro. Dios siempre te va a llevar a donde te tienen que llevar. Dios siempre te va a llevar al plan, porque si te mantienes en el plan, hombre venga, hombre va, líder salga, tú te mantienes en el plan y Dios siempre te va a llevar a un lugar donde se predique la verdad, donde se pueda crecer espiritualmente, donde no haya abuso espiritual, donde no haya manipulación. Entonces, somos nosotros, dijimos también, los que tomamos la decisión de obedecer al Señor o no, ¿no? Ahí estaba el pueblo de Israel en un momento, en Jueces 24, estaba yo leyendo en estos días que el Señor dijo, escogeos hoy a quien sirváis. O sea, hay un momento donde Dios dice, decídete qué vas a hacer, decídete. Hay personas que están y se comunican con nosotros. Y no podemos, por supuesto, y no vamos a hacerlo nunca. Jamás daríamos los nombres ni diríamos tal o cual. Siempre uno trata de que se mantenga en esa congregación, de que crezca, pero si la persona ve este abuso espiritual, uno no puede quedarse callado, ¿no? Y uno puede decirle, bueno, ahí hay el hermanito tal o el pastor tal que está allá, o está en tal ciudad o en tal lugar. Uno les aconseja, ¿no? También que busquen un lugar. Pero entonces hay personas que tienen miedo de salir. Están bajo el miedo, bajo el temor, bajo la manipulación, porque los persiguen, cuando están saliendo los persiguen. Ahora vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Y bueno, entonces no son libres. ¿Sí? Si estamos predicando libertad, ¿no? O sea, Cristo nos hizo libres, estamos predicando la libertad, pero en los hechos estamos diciendo otra cosa. Cuidado con eso. Cuidado con el doble mensaje que a veces se da, ¿no? Cristo nos hizo libres. Bueno, si nos hizo libres, entonces somos libres para decidir, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, ¿a quién llamamos personas con autoridad? Ahí ustedes me pusieron varios. Miren, padres, pastores, capellanes, obispos, profetas, apóstoles, maestros, mentores. Ahí me pusieron ustedes la mayoría de estos nombres. Intercesores o líderes de alabanza o el líder que está en un área. Esas son personas que están puestas en autoridad de parte del Señor, ¿no? Pero también a veces ponemos nosotros a personas en autoridad cuando no deberíamos. Por ejemplo, nos sometemos muchas veces a un curandero, a un brujo, a un espiritista, a un medium, ¿no? A un maestro de las cosas de la parapsicología o de una secta. Justamente a veces pasa eso, ¿no? Que erróneamente, y son personas que están bajo autoridad, lamentablemente, sobre tu vida, porque tú le has dado has abierto esa puerta de oscuridad, ¿no? Porque has consultado y ahí empezó el enemigo a meterse y a obrar. Y bueno, entonces mucho de esto también hay que ser libre de esto también, ¿eh? Hay que ser libre. Ahora, veamos algunas características. Estamos en el corazón del mensaje, hermanos. No se vaya, preste atención, anote. Veamos algunas características de personas que abusan espiritualmente de los demás. A ver, tengo una lista grande hoy. Generalmente el poder está concentrado en las altas esferas de autoridad, ¿no? Generalmente es un poder piramidal. Cuando digo piramidal es porque hay un líder y todo así como hacia abajo, ¿no? O sea, esto es peligroso y a veces hay muchas visiones que también andan por ahí queriendo meterse en las congregaciones donde hay un crecimiento piramidal, ¿no? Como que hay uno y tienen de ahí tantos y tantos y tantos y tantos y tantos hacia abajo. Los 12, como a veces se dice, ya que Jesús tuvo 12 discípulos. Pero entonces todo esto uno tiene que hacerlo con cuidado y viendo que no se filtre nada que opaque, ¿no? La visión del Señor ni contradiga la palabra de Dios. Porque muchas veces en esas visiones piramidales, entonces claro, si hay alguien que evangeliza más que otros, entonces ahora viene a ser que está arriba, ¿no? Que ahora es uno de los cercanos al pastor. ¿Por qué? No, porque está predicándole a más que al otro. Entonces se descarta uno
y se busca a otros. Entonces hay una competencia, y todo lo que es competencia no proviene del Señor. Es algo humano y si es humano es diabólico, ¿no? Es fuerte, pero es así. Entonces a veces, ¿no? Te dicen, bueno, como en los 90, finales de los 90, la escalera del éxito. La escalera del éxito hacia arriba, ¿no? El éxito, el éxito, el éxito. Bueno, el éxito, hermanos, es hacia abajo. En humildad, claro que, por supuesto que tenemos que ser evangelizadores, que tenemos que ganar al perdido, pero en humildad, ¿no? O sea, viendo al otro como superior, no como inferior. Entonces, cuidado con esto, con este tipo de cosas, ¿no? Son líderes autoritarios. Dios les habla a ellos nada más. Usted va y dice, pastor, ¿sabes que Dios me habló? No, Dios no te puede hablar a ti, te dice, ¿no? O sea, Dios me habla a mí para yo hablarle a ustedes. Cuidado con eso, ¿no? Es extrema autoritarismo, ¿no? O sea, son líderes, por ejemplo, que se auto-ungen. Yo puse auto-ungen. No sé si está bien la palabra, pero usted me entenderá, ¿no? O sea, que no se sabe de dónde vienen. De repente el avión abrió las compuertas, se tiró y abrió el paracaídas y cayó acá en Huntsville, ¿no? Digo, no sé, un ejemplo, ¿no? ¿De dónde vienen? No se sabe dónde viene, qué hizo, de dónde vino. Muchas veces se sabe, pero muchas veces no. Entonces no dependen de nadie. Generalmente una característica muy, muy importante que inclusive varios autores de libros que estuve en estos días chequeando, es una característica clave, ¿no? Que son personas que han causado división en otras congregaciones. Vienen de dividir otras congregaciones donde eran miembros, pero entonces ahora vente conmigo porque voy a abrir una iglesia y empiezan a captar. ¿Saben qué empiezan a captar? Las personas que están apoyando, no las que no apoyan. Entonces se meten, se infiltran y dicen, aquel y aquel ya está formado, aquel y aquel ya es líder, aquel y aquel está apoyando. Esos son los que tratan de sacar, de quitar. Esto es totalmente diabólico, totalmente diabólico. Dios no llamó nunca a la división. Entonces, ¿usted cree que va a prosperar algo que se formó de una división? Jamás. Dios no puede ser burlado, ¿no? Aunque usted vea que parece que es burlado, Dios no puede ser burlado. Nunca. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Podremos quizás burlarlo, entre comillas, aquí, pero una vez que lleguemos a las puertas, ¿qué nos dice ahí el Señor? No los conozco, ¿no? ¿Quiénes son? O sea, usted no los conocí nunca. O sea, no sé quiénes son. Cuidado con esto, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Son líderes que necesitan estar por encima de los demás. Tiene un problema de estima, por así decirlo. Tiene un problema de carácter, ¿no? Que necesitan estar por encima de los demás. Aún de los colegas que están alrededor. No hay humildad, sino que están buscando yo voy a congregarlos a los pastores para ministrarles. No, está buscando, se está autolevantando, ¿no? Generalmente eso surge y hay una coinonía allí cuando uno se junta con colegas. Somos todos pares, ¿no? Estamos cada uno sirviendo al Señor en su lugar donde Dios lo puso, en la ciudad donde Dios lo puso, y hay una riqueza ahí de compartir y de no confrontar al otro, sino de decir, ¿qué está haciendo usted? Eso me sirve a mí para aprender y yo estoy haciendo esto, pero siempre es en una coinonía, en un grupo de amistad, ¿no? No que uno se levanta y dice, yo ahora les voy a ministrar. Ahí te das cuenta que hay un problema de carácter, hay un problema de que necesita estar por encima, ¿no? Se interesa mucho por la imagen, mire esto, ¿no? El qué dirán o qué piensan de mí, ¿no? El qué dirán y generalmente están siempre pensando en esto, ¿no? Muestran una imagen así, por ejemplo, de santidad, de pureza, ¿no? En su forma así religiosa de hablar o en su forma así usan corbata también, no significa que el que use corbata esté dentro de este grupo, usted me entiende. Pero generalmente hay algo de eso porque tratan de mostrar externamente una piedad falsa, ¿no? Pero entonces, prontito, como dice el dicho en mi país, ya va a mostrar la hilacha, ¿no? Para los que más o menos conocen lo que estoy diciendo, está diciendo que ya va a mostrarse como es. En algún momento no se puede sostener eso y se va a mostrar y va a salir a luz, ¿no? Entonces, son líderes que minimizan o encubren sus errores, sus defectos también, ¿no? Como dijimos, ¿no? Por ejemplo, el abuso espiritual muchas veces se ve en la ira de la persona o en la forma de actuar. Alguien que se golpea o se pelea con alguien no es
un líder del Señor. No podemos usar la fuerza para hablarle a una persona. Si alguien viene a golpearle, y bueno, ponga la otra mejilla o llame al 911, pero nosotros no, ese no es nuestro nivel de confrontación, porque entonces ahí salta quiénes somos, ¿no? Entonces eso está mal, el ataque de ira o arreglar las cosas así. Eso era antes en el mundo. Sí, lo arreglamos. ¿Quién no estaba en un barrio cuando estaba fuera del Señor y las cosas se arreglaban entre bandas? Bueno, pero en Cristo no. En Cristo no. ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el carácter en el Señor? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Bueno, sí, como les digo, a veces podemos pensarlo, podemos decir, tengo ganas de ahorcar a alguien, como le dije, pero no lo hacemos. Pero no lo hacemos porque vamos a la presencia del Señor, nos controlamos, todos tenemos días difíciles, aún los más espirituales. Pero no lo llevas a cabo. ¿Por qué? Bueno, porque no te llamó el Señor a lastimar. El Señor te llamó a restaurar. Te llamó a restaurar, no a lastimar a nadie. Entonces son líderes que no aceptan que alguien les pregunte, ya dijimos eso, ¿no? O discutan sanamente algo de un versículo de la Biblia o algo que predicó. Ya enseguida dicen, no, ese es rebelde, lo vamos a correr, ¿no? Demandan esa obediencia ciega, ¿no? Condenan mucho los fracasos de cualquier magnitud. ¿Sabe qué hacen los líderes abusivos? El abuso espiritual en estos líderes y la manipulación que hay, que lo ponen en silencio, como que le dicen a los hermanos, no pueden hablar con tal, como que lo aíslan. Eso es un arma que se usa, lamentablemente está mal, pero lo ponen como en silencio ahí, lo silencian. Entonces dicen, llaman a un hermanito, no le atiende. Llama al otro en la iglesia, lo esquiva. ¿Por qué? Porque le están mostrando de esa forma que no es correcto lo que está haciendo. Aunque lo está haciendo por ahí sanamente, la persona pues no comprende. No se le dice, mira, esto lo hiciste así o lo hiciste así. Se le muestra que está en desacuerdo. Esto lamentablemente pasa en estos lugares donde hay manipulación. Y promueven siempre que, bueno, el orgullo, el elitismo, la arrogancia. La Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Otro punto fundamental, como también dijimos que utilizan la consejería como para tratar de ser sensuales, vamos a usar esa palabra, ¿no? Son sensuales en la forma de enseñar, o cómo se mueven, o les diría qué se mueve espiritualmente ahí, qué se mueve espiritualmente en un lugar así abusivo. Y fíjate que hay personas que empiezan a congregar porque no saben, algo los atrae. Son generalmente personas que tienen el mismo pecado que hay en el liderazgo. Se atrae ahí, se pegan ahí, se pegan ahí. No saben por qué, pero dicen, no, acá, siento algo acá. Generalmente personas que no se les predica la verdad, que no se les dice la verdad, no se les confronta en la santidad, no se les habla de que Dios puede restaurar o sanar un corazón, ¿no? No se toca la santidad desde el vamos, porque el que está liderando no la tiene. Entonces no puede ser, no puede hacerlo, usted me entiende, ¿no? Entonces hay ciertos temas que los evita. Pero promueve ese orgullo, esa soberbia del líder, ¿no? Justamente muchos son amenazadores, o sea, tienen reacciones así de ira, como dijimos, son amenazadores, puse acá, ¿no? Suelen usar justamente los golpes en las mesas o en los púlpitos, los golpes así, pero no es lo correcto, ¿no? Esa violencia no está bien expresarla, pero expresan lo que hay en el corazón. Entonces los sermones también son violentos, son condenatorios, ¿no? Muchas personas pueden entrar a esa congregación, pero no pueden salir. Este es otro punto, ¿no? Wow, pueden entrar, pero el día que quieran salir se los persigue, justamente hay alguien que los llama, que los instiga, que tenés que volver, que esta es la iglesia, la única iglesia que hay, la iglesia del Señor. Entonces se los trata no se los deja salir. Si quiere salir alguien, mire, si alguien quiere hacer algo, lo peor que puede haber es manipular a alguien. Porque cuando alguien manipula, lo que está haciendo es adelantar que alguien se vaya. Así funciona la manipulación. Cuando más se controla algo, sea en cualquier ámbito, se lo digo. Cuando hay mucho control en el matrimonio, mucho control en la casa, mucho control en las congregaciones, la persona se ahoga, se asfixia. Y eso lo que hace
es que más rápido trate de buscar esa libertad que está necesitando, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque esto no está bien. Si alguien quiere hacerlo, hay que hacer una fiesta, en lo posible con torta, digo, con pastel, y orar por esa persona y enviarla, porque lo que queremos es que la persona se restaure, se salve, siga en las cosas del Señor. O sea, hermanos, no hay diferentes reinos. Que yo sepa, en la palabra del Señor hay un reino solo. Hay personas que a veces se van de una congregación y dicen, me voy a ir a aquella para hacerle el frente al otro, o para hacerle el frente a este, ¿no? Como yo me he enterado que han salido de nosotros en un momento para hacer frente. No tenemos que congregarnos para hacer frente a nadie, tenemos que hacer frente al diablo, hermanos. Porque el diablo mismo, Jesús dijo que él no está dividido ni en sí mismo, que nadie puede echar a uno que está en el mismo reino. Porque a Jesús lo tildaban de que echaban los demonios en nombre de Belcebú. Y Jesús dijo, si fuera así, pónganle que fuera así, entonces estaría dividiendo el mismo reino. Y en el mismo reino no se divide, el reino del mal no se divide, todos trabajan para el mal. En el reino de la luz tampoco pasa eso. Entonces, cuidado, no nos llamó el Señor, nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda. Nosotros no podemos servir a Dios por contienda, estamos contendiendo con... No, esa es una guerra falsa donde Dios no está ahí. No espere bendición si eso sucede. Pero sí confrontamos las cosas que están mal, por supuesto, con la autoridad que Dios nos dio, que es la palabra del Señor. Entonces, dijimos, son sermones violentos, condenatorios, suelen desestimar este es un punto importante, mire, suelen desestimar, y lo digo en este contexto aquí de lo que yo he visto aquí en estos 12, 13 años de plantar la iglesia en Estados Unidos, suelen desestimar ciertos grupos, ¿no? Es decir, y en esto quiero aclararle bien lo que está pasando muchas veces, ¿no? Suelen desestimar ciertos grupos, personas, cultura o nacionalidad. Pero el problema no es de dónde venimos. El problema no es si venimos de Sudamérica, de Centroamérica o de Norteamérica o de Europa. El problema es nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, nuestra forma de reaccionar. Bueno, nosotros los hispanos, y ahí nos incluimos todos los hispanos, mayormente decimos, bueno, si alguien lo puede hacer, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿No? Y ahí, digamos, no es un problema del país de donde venimos, es un problema de nuestra mente, de nuestros pensamientos, ¿no? Que están derrotados. Entonces no tiene que ver con una cultura, con cierta cultura, o porque él habla en un dialecto o no habla en un dialecto. Yo conocí gente que habla en un dialecto y es empresaria. O sea, no tiene que ver de dónde vengo, sino de la forma de pensar y de accionar y de actuar, ¿no? La forma de hacer, la forma de reaccionar en el Señor. Así que cuidado con esto, no desestimemos ninguna cultura. Todos somos una iglesia multicultural. ¿Sí? Acá no hay culturas mejores ni peores. Acá lo que se busca es que alguien reciba la palabra no en el oído, pero solamente en el corazón, ¿no? No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Vengamos de donde vengamos, de donde sea nuestra cultura, del color que seamos, no importa. ¿Sí? El tema es cómo vamos a hacer las cosas, con cuánta excelencia vamos a hacer las cosas para el Señor. Entonces, justamente usan la aprobación o los logros para una posición dentro de la organización, ¿no? O sea, están ahí siempre buscando esa aprobación o ese logro, ¿no? Para lograr trepar en esas áreas, ¿no? Tratan de controlar siempre las reacciones o las amistades de los hermanos de la iglesia. Y en este punto, el último, que usan el aislamiento de los hermanos para disciplina. Y esto está mal. No se puede usar el aislamiento para disciplinar. Porque con el aislamiento, con el silencio, no podés explicarle a alguien lo que está pasando. Porque es la forma más bruta. Perdón por la palabra, ¿no? Espero que en su país no sea una mala palabra. En mi país no es una mala palabra. Pero es la forma más bruta de tener una comunicación. Cortando la línea de comunicación, ¿no? Las personas necesitan saber lo que está pasando, darle información, darle una consejería, como nosotros siempre hacemos, no directiva. Una consejería no directiva es la consejería donde se le da información de la palabra, se le dice lo que Dios piensa, lo que Dios dice acá en su palabra, se le da un consejo, después la persona toma decisiones. Pero en este contexto hay consejería directiva, donde se le dice lo que tiene que hacer.
Y muchas veces no se le dice, sino que se lo aísla, como digo en este punto. Y esto es algo doloroso, ¿no? Doloroso. Siempre hay que pensar en el bien de la persona, aunque haya cometido el error que haya cometido. Nosotros también tenemos errores y cometemos pecados. Es la verdad. Así que tenemos que tener la misma misericordia. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo percibe o vive una persona sometida a estos actos? ¿Cómo percibe? ¿Qué percibe? Mire qué buen punto. ¿Cómo lo vive? Bueno, veo que se habla de la autoestima y tanto se usa esta palabra, pero nosotros también queremos enfocar, y usted me va a entender ahora, ¿no? Porque es como nosotros nos miramos, ¿no? Es como nosotros nos percibimos y como nosotros actuamos. Generalmente es muy baja, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la persona que no puede salir de ese contexto, como a veces nos escriben y llega un punto donde uno les aconseja, después de tanto aconsejar, pero la persona no puede tomar la decisión de salir. ¿Por qué? Porque siente que merece, mire este punto, siente que merece ese desprecio. Siente que merece ser tratada así como es tratada. Entonces ahí apelamos al Espíritu Santo, a la presencia del Señor que haga la obra, que haya libertad completamente, ¿no? Porque si la persona siente que merece eso, ¿no? No va a poder ser libre nunca de ningún abuso, ¿no? Ya sea espiritual, pero de ningún abuso, ¿no? Se vuelve una persona excesivamente temerosa. ¿Por qué? Bueno, porque teme la desaprobación de los demás. Teme ser desaprobada o condenada por los demás. Tiene miedo de las personas en autoridad, ¿no? Cuando la Biblia y nos muestra el Señor en muchas partes, no tenemos que tener miedo. Tenemos que tener respeto, ¿no? Honra, pero no miedo. No miedo, porque la persona nosotros no actuamos por miedo, porque justamente Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Entonces, no está bien ahí, ¿no? Cuando nos mueve el miedo, el temor, ¿no? A las personas que están en autoridad. Siente gran culpabilidad, siente que es un fracaso, siente vergüenza muchas veces, ¿no? Se siente avergonzado, ¿no? Se siente muy culpable, ¿no? Piensa que si los demás los conocieran tal como es, los rechazarían. Entonces hay personas que a través de la vergüenza, sienten vergüenza, no se muestra como es, porque siente miedo a ser rechazada esa persona, ¿no? Por eso no tiene miedo de hablar, tiene miedo de encarar una charla, ¿no? Tiene miedo de hablar con los pastores, tiene miedo de acercarse a un líder, porque piensa que lo va a condenar o lo va a disciplinar, ¿no? Bueno, no, por el simple hecho de acercarse y hablar, de poner un punto, todo ayuda, ¿no? Y todo nos hace pensar, que es lo más importante, que tenemos que ser personas que pensemos, no que actuemos por órdenes, sino que pensemos, ¿no? Tenemos que pensar, tenemos que razonar, tenemos que sacar nuestras propias conclusiones, ¿sí? Leemos la palabra, que la palabra tiene una sola interpretación. Eso ya lo sabemos que es así. Sin embargo, nosotros vamos haciendo nuestros pensamientos, a nuestros razonamientos, ¿sí? Compartiendo lo que pensamos, lo que sentimos. No actuamos porque nos ordenan, tiene que hacer esto. No actuemos por eso, actuemos porque pensamos por nosotros mismos y tenemos planes, proyectos, y decimos, esto lo estamos haciendo bien, pero vamos a hacerlo mejor. Vamos a buscar la forma, vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a preguntarle a aquel que ya lo hizo, o vamos a buscar en internet un tutorial donde nos explique cómo hacer esto. Esa es la mentalidad, hermanos. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. No que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa entonces? Este tipo de caracteres, por así decirlo, ¿qué sucede allí? Bueno, se ofende con facilidad, ¿no? Porque es muy susceptible. Fue lastimada tanta esa persona en esa congregación, por así decirlo, en ese lugar donde hubo mucho abuso, que está quebrada, que está rota. Perdón que use la palabra rota, pero usted sabe, ¿no? Está como si fuera un rompecabezas que hay que volver a armar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo saber si yo estoy en un lugar así, pastor? ¿Cómo saber? El último punto. Bueno, hay algunas preguntas que nos podemos hacer. Sí, muchas, pero yo puse algunas, ¿sí? Que nos podemos hacer en este día. ¿Existe una autoridad irrefutable en la congregación donde usted está? O sea, que lo que se dice ahí, aunque sea equivocado, es palabra santa. ¿Es así? Bueno, esa es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no?
¿Se le demanda obediencia absoluta sin pensar lo que usted tiene que hacer? ¿Se le está demandando eso? Ay, ay, ay. Existe una larga lista, por ejemplo, de reglas, demasiadas reglas humanas, ¿no? Que a veces hay con respecto a la vestimenta, al peinado, actividades que hay o formas. Se le existe ahí una regla, la regla número, el artículo tal dice esto, ¿no? Sí, pero si el artículo contradice la palabra de Dios, chau artículo. No, porque el artículo tal, bueno, inciso 4, bueno, está bien, pero si contradice la palabra de mi Señor que nos dejó, dejemos el artículo de lado, ¿no? ¿Está esta congregación considerada la única congregación donde somos salvos y no hay otra cosa si te vas? Si te vas no hay nada, ¿no? Si te vas no hay nada, wow. ¿Sí? ¿Son los únicos? ¿No hay otros? Wow. Así pensaba el profeta, ¿no? Cuando le dijo que había muchos que no se habían doblegado, cuando dijo yo solo quedé, ¿no? Y ese es el comienzo, como dijimos, el versículo que leímos hace un ratito, que el proverbio, a ver si... ahí está. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mire, yo una vez estaba en un lugar donde alguien se acercó y dijo, solo yo quedé en el mundo, no hay otro predicador, ¿no? Y yo dije, bueno, es el comienzo, porque lo dice la palabra, no porque lo diga yo, ¿no? Pero justamente antes del quebranto, antes de la caída, viene la altivez de espíritu, ¿no? Wow, que Dios nos guarde de eso, ¿no? Porque hay muchos que no han doblado sus rodillas ante Baal todavía. ¿Existe entonces eso? ¿Existe esa congregación es única? Bueno, ya lo respondimos. ¿Se les niega el pase a los que suelen salir? ¿Sí? ¿Cómo salen? Cuidado, nosotros no fuimos llamados a lastimar, ¿no? Yo me acuerdo, y le voy a contar algo personal que nos sucedió a nosotros en el... Priscilita tenía, déjame pensar, en el 2002 nació, en el 2004 ya tenía 2 añitos. Y nos habían invitado para hacer una misión de un tiempo largo en Oceanía, en una congregación hispana. Nos habíamos preparado con mucho tiempo y había sido una preparación de buscar al Señor, de hacer las cosas bien, porque, bueno, íbamos a ir en el 2002, pero nos habían pedido quedarnos 2 años más todavía. Entonces, por obedecer y por ser obedientes a las autoridades, decimos, bueno, nos quedamos 2 años más. No le voy a negar que me costó tomar esa decisión, pero pienso que en la obediencia hay también bendición, ¿no? Pero entonces cuando estábamos por salir, ya teníamos los pasajes y habíamos hecho una reunión familiar, y usted sabe que cuando uno se va como misionero es duro, ¿no? Es duro y hay mucha... con los abuelos, con los familiares, hay una tristeza natural y hay un quebranto natural, ¿no? Más los que se van, que los que quedan sí, pero los que se van también. Se van a un país nuevo donde no hay hay una cultura nueva, donde no se sabe cómo va a ser, donde salís de lo cotidiano, de lo seguro que tenías. Y usted sabe, hay una lista ahí larguísima, ¿no? Pero entonces, unos días antes nos habían citado porque alguien había hecho algo que no era verdad. Pero entonces la situación había sido fea, ¿no? Fea, primero desde el punto de vista que no era verdad, y segundo porque en vez de pensar, a veces como líderes nosotros tenemos que pensar en el que se va, tenemos que pensar en la familia misionera, tenemos que, más que buscar un error, si es que lo hay, ¿no? Porque a veces cuando lo hay, bueno, pero más que buscar un error, buscar ese apoyo, el ponerse en los zapatos del otro, el poder dar un abrazo, si puede ser una ofrenda, mejor, porque se va uno a un lugar donde no sabe cómo va a vivir, ¿sí? Entonces no espera esas cosas, pero nos pasó eso, y no lo digo para juzgar a nadie, porque cada uno va a tener que rendir cuentas, yo también, todos tenemos que rendir cuentas, ¿no? Pero entonces todo eso opacó, ¿no? Opacó mucho la salida,
y más allá del dolor de salir, se sumó un dolor muy grande que duró por muchos meses, ¿no? Que opacó los comienzos, que opacó la parte emocional de un ministro, de un misionero, ¿no? En una tierra dura, en una tierra difícil, donde usted sabe que le conté la historia donde el Señor nos proveía todos los días, pero había sido muy duro, ¿no? Entonces uno, también donde hay abuso, muchas veces no nos damos cuenta y en vez de bendecir a alguien lo estamos lastimando, ¿no? Lo estamos poniendo un tropiezo, ¿no? Le estamos diciendo algo que no es verdad y ahí es donde, ¿para qué? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado de las cosas que hacemos, hermano? ¿Cuál es? ¿Qué el resultado era opacar la salida de alguien que sale en obediencia, que sale en un camino nuevo de misiones? Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? No creo que nosotros no somos llamados a lastimar a nadie, ¿no? No somos llamados a hacer eso está muy feo. Pero pasan. Claro que Dios después te trata y Dios también tenés que perdonar, tenés que aprender a perdonar, aprender a quitar eso, ¿no? Pero las cosas pasaron y las cosas sucedieron, ¿no? Y a veces son de tropiezo para el cuerpo de Cristo. Cuidado de no seamos tropiezo al cuerpo de Cristo. Cuidado con lo que hagamos porque puede ser no nos damos cuenta que puede ser realmente un tropiezo muy grande para los que están buscando al Señor y queriendo servir a Dios. Entonces, bueno, damos gracias al Señor porque Dios restaura todas las cosas y uno se acuerda y no tiene dolor de esas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque Dios restauró, porque Dios sanó. Y ahora puede usted encontrarse con esa persona y abrazarla y no pasó nada. Ya está. ¿Sí? El perdón cubrió todas las cosas, ¿no? Y sanó todos los momentos amargos de la vida. Entonces, se le niega muchas veces, se le pone tropiezo muchas veces a los que salen. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Se trata muchas veces de ridiculizar, sería la palabra, ¿no? ¿Qué pasa cuando se habla de la gente con nombre desde un lugar de autoridad, ¿no? Con palabras intimidantes y burlándose de alguien. No, o sea, uno no lo tiene que hacer con ese fin. Uno puede compartir algo, pero no con el fin de hacer bullying o de burlarse, ¿no? De condenar a alguien. No, somos de aquellos que tenemos que restaurar. Muy bien. Vamos a parar hasta aquí en este día. El último punto. Ya veo que están ahí pendientes. Qué bueno que no se ha movido nadie. Bueno, el último punto, me gustaría que nos autoexaminemos un poquito para saber si estamos padeciendo esto. ¿Cómo podemos saber si estamos padeciendo esto? Ya algo dijimos, pero ya sería la conclusión. ¿Tienes miedo de hacer alguna pregunta alguna vez? ¿O tienes miedo de compartir algo? Porque si no quiero compartir algo porque tengo miedo de que me reten. Bueno, tengo temor ¿tengo temor de leer la Biblia por mí mismo? ¿O me la tiene que enseñar alguien y lo que esa persona enseña no lo puedo chequear acá si está en la palabra? ¿Tengo miedo de leer la Biblia? ¿Me han puesto miedo de leer? Wow, ¿no? Mire qué pregunta. ¿Siente que necesita obedecer una lista de reglas para sentirse bien? ¿Siente que necesita obedecer una lista de reglas para usted sentirse bien? Me he vuelto una persona muy crítica. Siento demasiada culpa, ese ya lo habíamos dicho. ¿Tiene miedo de tomar decisiones por sí mismo? Y el último punto es el más, creo yo, el más difícil de dar, ¿no? Porque muchas veces hay personas que regresan a esas congregaciones porque necesitan ese trato abusivo, necesitan ese trato de manipulación. Y ahí es donde es un gran dolor, ¿no? Porque hay personas que no responden a la libertad, no pueden vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, ¿no? Y tienen que volver a ese mismo yugo de esclavitud. Entonces, le aconsejo que ore, que busque al Señor, que esté abierto a que el Señor le hable, le ministre, porque no hay que volver a ese vómito, ¿no? Al que ya uno, usted sabe, la palabra dice que el perro vuelve al vómito. No.
Si Dios te hizo libre, sigue caminando en esa libertad con la que el Señor te hizo libre para la gloria de Dios, para caminar libres en el Señor. Amén. Por eso la Biblia también dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Romanos 12:2. Así que damos gracias al Señor en este día. Queremos saludarles a todos, a cada uno de los que se ha conectado en este día. Creo que nos pasamos un poquito de la hora, pero ha sido una bendición. Puede volver a escucharlo. Y bueno, hasta acá llegamos en este día. Lo voy a dejar así abierto para que usted también tome nota, vuelva a leer allí las cosas que anotó y sepa que el Señor tiene un plan mejor, un plan poderoso, ¿no? Muchas veces hemos vivido situaciones de abuso de autoridad, pero hay que aprender a procesarlas, hay que aprender a enfrentarlas y hay que seguir adelante porque el Señor no es así. Si una persona se equivocó, déjela, apártese, perdone y siga adelante porque Dios tiene planes eternos para nosotros. Así que le damos gracias al Señor en este día, que Dios los bendiga, les mando un abrazo grande, grande, grande para todos, muchas bendiciones y nos estamos viendo entonces este próximo domingo. Bendiciones para todos. Chao, chao.